Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Tiempo Real, el programa de las industrias creativas producido por A&D Real Time con personajes destacados del ámbito de estas industrias. En esta ocasión tenemos a Natalia Díaz Orrego, quien nos acompaña desde Vancouver, desde Canadá. Hoy tenemos a alguien que es de origen paisa, colombiana, y que trabaja en uno de los grandes estudios de producción de animaciones y de efectos visuales de Canadá. Así que quien los saluda, Pedro Monteros Valdivieso, les da la bienvenida a este programa y le da la bienvenida a Natalia Díaz, a quienes la saludamos. Le agradecemos por su tiempo y por querer compartir aquí esas experiencias con nosotros. Bienvenida. Muchas gracias, pero para mí es un placer. Gracias. Bueno, y esta temática básicamente aquí vamos a ir compartiendo un poco, vamos a saber de quién se trata nuestro personaje. Estamos aquí con Natalia, es Compositing Supervisor de DNG, que es uno de los estudios potentes del que les hablaba en tema de producciones audiovisuales, y vamos a ver esas producciones en las que ha trabajado, que es un background impresionante. Cuando realizábamos la producción de este programa, compartíamos con nuestros animadores, nuestros equipos de animación, y solo decíamos, uff, tremendo el trabajo de Natalia, y este Gracias. recorrido dentro de su corta edad, el recorrido que ha podido tener en las películas, van a ver, porque no estoy exagerando, es impresionante. Pero cuéntanos, Natalia, un poquito sobre ti, de dónde vienes, empecemos por eso, de dónde vienes y el proceso de formación, cómo fue y dónde fue. Bueno, sí, como tú mencionabas, yo soy de Medellín, Colombia. Allí crecí, nací y crecí. Em, y yo estudiaba en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Ya más o menos en el 2003, mis padres decidieron emigrar a Canadá, mientras yo estaba todavía en el bachillerato. Entonces luego emigramos a Canadá y terminé mi bachillerato aquí en Vancouver, British Columbia. Y después de que me gradué de bachiller, pues estaba pensando yo qué quería hacer en el futuro y pues mi familia siempre ha sido de computadores. Mi hermano y mi papá son ingenieros de sistemas. Y pues yo siempre crecí con un computador en la casa prácticamente. eh, Siempre he tenido acceso al computador y pues era un tema que siempre me llamaba mucho la atención. Em, y ya que estábamos ya en Canadá, yo pude ver la oportunidad de estudiar algo creativo, eh, que tenga que ver que tuviera que ver con usando el computador como mi herramienta principal, básicamente. Y pues sí, yo también fui muy creativa cuando era pequeña. Me gustaba mucho el dibujo, el arte, el canto, el baile, todo lo artístico. Y pues cuando me gradué de bachiller, estaba buscando ya una forma de incorporar las dos técnicas, lo artístico y lo técnico. Y pues por ahí me fui yendo por los lados de efectos visuales. Entonces aquí en Vancouver habían varias universidades, varios institutos que enseñaban efectos visuales para películas, animación y actuación y filmación y todo eso. Entonces esa fue lo que me llamó mucho la atención. Y entonces me postulé a uno de esos institutos y pues pasé a uno que se llama el Art Institute de Vancouver. Em, y de ahí me gradué como precisamente en el campo de efectos visuales para películas y televisión. Mientras estaba yo en el instituto, pues tuve la oportunidad de estudiar animación, pintura, animación clásica de pintar en papel y filmarlo. También tuve la oportunidad de aprender ciertos programas software de tercera dimensión, de dos dimensión. Y ya al final de la carrera, pues me focalicé
digámoslo así, en el 2D, que es compositora. Sí. Sí, básicamente eso es lo que nos decías en tus cualificaciones, es que estás especializada en la creación 2D, 3D, Photoshop Maya y una experiencia en composición, matte extraction, tracking, rotoscoping, color corrección y wire removing. Básicamente eres una experta en el arte de creación digital. Sí, más que todo en el 2D, porque Nuke es un programa más que todo de 2D, aunque también incluye ciertos componentes de 3D, es más que todo el 2D, sí. Bueno, ¿y cuánto tiempo fue esa formación? ¿Cuánto tiempo fue todo este proceso y qué implicó también prácticas profesionales, trabajos ya? ¿Pudiste empezar a trabajar para irte ya volcando hacia lo que fue la industria de la filmografía? Sí, bueno, el estudio fue 2 años y medio, fue un estudio rápido, como le dicen en Colombia, no sé si fue como una especialización rápida, pero como que condensada. Y luego de los 2 años y medio también hice una práctica que fue con un estudio aquí de Vancouver que se llama Bardell. Bardell se enfocaba en más que todo contenido de caricaturas y cosas así. Hice una práctica ahí como por 2 meses, 2 meses y medio, de precomposición para las caricaturas. O sea, se hacía unas composiciones de capas en las que se usaban, se ponían animaciones en varias capas y luego se pasaban a otro artista para que las componiera realmente ya como iba a estar en la caricatura. Esa fue mi práctica. Luego también hice otra pequeña práctica cuando estaba también en el instituto, que hice unas imágenes para una proyección de un show de fashion, ¿cómo se dice fashion? Se me olvidó. Bueno, De moda, sí, un desfile de moda que hicieron y pues mi práctica fue hacer los gráficos que iban atrás de la pantalla mientras las mujeres desfilaban y todo eso. Yo hacía varios gráficos en la parte de atrás. Natalia, Eh, y es ya extensa tu experiencia. Tú eres muy joven, pero aquí en el LinkedIn hablamos de que estás trabajando ya en efectos visuales desde 2006, ¿no? Del proceso sí. de profesión, con lo cual ya tienes una dilatada trayectoria dentro del trabajo en composición. ¿Cómo fue esa evolución? ¿Nos puedes contar un poquito por dónde? Porque esto nos lo ven mucha gente en Latinoamérica. Entonces dicen, bueno, a mí me Sí. gustaría hacer lo que hace Natalia, pero ¿por dónde se empieza y en qué sigue y cómo va progresando en esta carrera? Sí, claro. Bueno, como te digo, yo me gradué del instituto y ese mismo día de graduación tuvimos una exposición de nuestro trabajo en el cual la universidad invitó a muchas personas de la industria. Y era como una exposición. Yo tenía mi mesita, mi pantalla de atrás donde yo mostraba todo lo que yo hice hasta ahora durante el estudio y durante mis prácticas. Y ese mismo día me ofrecieron trabajo. Ese mismo día una persona de la industria, un eh, eh, supervisor de efectos visuales independiente, me contactó y me dijo, mira, esta es mi tarjeta, me gusta mucho tu trabajo, el que yo tenía expuesto en mi pantalla, le gustó mucho, entonces me contrató. Entonces, para él, yo trabajé como 3 meses nomás, porque él era un productor independiente, un supervisor independiente, o sea, él tenía su propia casa de efectos visuales prácticamente, y hicimos unas escenas para un show que se llama Angels. Eran unas escenas para como un show pequeño de televisión
en el cual me tocó componer y como el equipo era muy pequeño, o sea, yo era una de 3 compositoras, habían 2 personas de 3D y una persona que hacía un poco de cámara tracking. Era un equipo muy pequeño, entonces por eso mismo aprendí a hacer muchas cosas, porque así recién salida del instituto me enseñaron mucho, porque también trabajaba mucho también con personas muy, pues que ya sabían bastante. Entonces me enseñaron muchas cosas, porque yo empecé a hacer de todo, o sea, empecé a hacer hasta efectos como lluvia, empecé a hacer, componer alas, empecé a componer luces como láseres, y empecé a hacer mucho de tracking, empecé a hacer muchas cosas yo misma y que me enseñaban también, entonces me sirvió mucho para aprender. Pero el proyecto fue muy corto, y entonces ya me tocó buscar otro empleo y pues empecé a mandar mi hoja de vida a muchos estudios y ya después de eso, no mucho después, como un mes después, me contactó Metro Golden Mayer, MGM Studios, que tenían un estudio aquí en Vancouver para la serie de Stargate. Entonces, y Metro Goldwyn Mayer tenía su propio estudio de efectos visuales para ese show, o sea, era independiente también, y era también pequeño. Entonces me llamaron, me contrataron y pues allí empecé a trabajar. Primero empecé en 2 películas, que fueron las 2 últimas películas de Stargate, que fueron El Arco de la Verdad, The Ark of Truth, y luego Stargate Continuum. Y ya luego de ahí empecé ya con la serie de Stargate Atlantis, hice dos seasons o 2 temporadas de Stargate Atlantis, luego hice una temporada de Stargate Universo, luego hice la segunda de Stargate Universo y pues sí, fueron como casi 5 años ahí en Metro Goldwyn Mayer en la que trabajé para Stargate. Me encantó ese tiempo que estuve ahí, se sintió mucho como en familia. También era un estudio muy pequeño, entonces también aprendí a hacer muchas cosas individualmente. Para mí, yo hacía casi de todo, excepto pues la parte del 3D. Teníamos nuestra sección de 3D de compañeros que hacían los 3D. Y los compositores, al final, nosotros somos los que ponemos toda la película, armamos todas las escenas al final y esas son las que se muestran en la película. Bueno, estamos viendo el IMBD con el resumen de las producciones y aquí estábamos hablando de este principio, ¿no? Del compositor, de cómo iniciaste, cómo empezó esta carrera. Y antes de meternos más ya en toda la producción, esta vasta producción, quería que me comentes un poco sobre el tema de Canadá, ¿no? Canadá es uno de los lugares que más atraen para el tema de la producción de efectos especiales y de la producción digital. Y además de eso, tanto por sus centros de formación como por los estudios, ¿cómo es el ambiente allá? Es decir, ¿es realmente la meca mundial de la animación? ¿Los animadores vale la pena estar ahí por todo? ¿Cómo ves tú esa experiencia desde dentro? Pues sí, mira, cuando yo empecé mi carrera, era muy buen tiempo porque ese era el tiempo donde todas las películas, las series, todo se estaba yendo de Hollywood. Hollywood se estaba poniendo muy caro para contratar y hacer todas las películas. Entonces estaban buscando, y también por el gobierno, me imagino que estaban buscando otros lugares, otros países, otros estados en los que les dieran más lo que se dice el tax break, o sea, que les dan como una promoción, les rebajan los impuestos por traer la industria.
Entonces, cuando yo empecé mi carrera aquí en Vancouver, empezaron a ofrecer, el gobierno empezó a ofrecer eh, impuestos o un rebajo de impuestos si la industria venía y traía trabajo aquí a Vancouver. Entonces era un muy buen tiempo para traer toda la industria. También ayudó mucho que estábamos en la misma, ¿cómo se dice? Time zone. En la misma hora Zona horaria. sí, en la misma zona horaria de Hollywood. Y que solo estamos apenas como a 3 horas o menos de Hollywood. Entonces, en esos años, yo vi que toda la industria se venía para Vancouver. Gente, de repente estaba trabajando con gente de California, con gente que trabajaba para ALM Studios, otros estudios de California. Entonces, pues se vio un cambio en Vancouver cuando toda esa industria vino. También muchas más instituciones y universidades empezaron a enseñar efectos visuales, mucho más de los que había cuando yo empecé mi carrera. Entonces sí se vio como un crecimiento de la industria en esos años. Y actualmente sigue siendo atractivo como carrera, como gente que se quiere dedicar a esto. ¿Ves que es una carrera ya con una salida laboral en este mundo digital en el que han cambiado y las prioridades ya no son las carreras tradicionales, ya no te garantizan tener un futuro laboral, sobre todo en Iberoamérica? En este caso, ¿cómo lo ves como atractivo, como profesión? Bueno, como te digo, esto pasó hace ya casi más de 16 años. Eh, y pues ahora el clima de la industria, no sé, no te puedo decir que es la misma de hace 16 años aquí en Vancouver. Ya he visto mucho que el trabajo se está yendo para India porque ya se está viendo más barato. Hacer producciones desde India, especialmente después de esta pandemia, se vio que la gente sí puede trabajar desde la casa exitosamente. Entonces, ya muchas cosas se están yendo para la India. Hay muchos estudios que están en la India ya. Varios estudios ya han abierto su sucursal en India, en más de 5 ciudades de la India. También muchos estudios también han abierto en la parte este de Vancouver, perdón, de Canadá. Ya están en Montreal, están en Toronto. Sí, también se está viendo mucho el trabajo mundial, ya que la gente está trabajando desde la casa. Ya hay mucha gente en Australia, en Nueva Zelanda, están en España, están en Inglaterra. eh, Sí, se está viendo mucho la colaboración global ahora. Ya no es tanto necesario estar en Vancouver, eh, después de la pandemia especialmente. Entonces se está viendo, sí, como que el trabajo se está esparciendo globalmente. Dentro de ese contexto y ya en la parte de trabajo hasta ahora, eres la única latina o hay más latinoamericanos por ahí también con los quienes has podido trabajar, compañeros, o es un caso extraño el tuyo de decir, no, soy colombiana y soy la única que habla español o que estoy... No, no, de hecho tengo muchos compañeros que son latinos. Se ha visto mucho latino. No tanto colombianos, no he visto mucho colombiano aquí en Vancouver que trabaja en efectos visuales. Sí, sí he visto algunos, pero yo creo que la mayoría son de España o de México. Ah, sí, más colombianos no he visto mucho, pero algunos. Pero Ujú. yo creo que somos como la minoría, somos pocos. Pero sí se ven latinos, más que todo mexicanos en la industria. Bueno, también poniendo el contexto de que en Canadá es un país en el que proviene gente de todos lados, ¿no? Que conviven Sí, gente de todos lados, es un crisol de nacionalidades absolutamente en la que eh,
no hay, ¿cómo decirlo esto? No es que existe un nativo, es complicado ver nativos ahí, si los ves, son igual una minoría respecto a todas las nacionalidades de donde provienen, ¿no? Las comunidades. Sí, sí, Canadá tiene su comunidad nativa, claro está. También tiene su historia un poco complicada con sus nativos, pero también tiene muchas personas que son de otra parte. Y más que todo, yo creo que es porque Canadá es muy grande, es muy grande y el gobierno trata como de atraer más gente, popular su país, ¿no? Y pues aquí no, creo que si ves la población no es tanto los niños que hay más que todo la gente mayor. Entonces el gobierno pues tiene muchas incentivas para traer jóvenes y familias con niños y todo eso para tratar de popular el país. El idioma que se habla en Vancouver es el inglés mayoritariamente, ¿no? Es una zona donde todavía se Sí. habla inglés, tomando en cuenta que también hay una zona de Canadá que se habla francés. Y yo te quería hacer una pregunta del tema de, tú, si bien tú llegaste joven y la gente, los programas de Canadá para atraer talento siguen existiendo y seguirán existiendo por lo que tú describiste, ¿no? La extensión que tiene Canadá y la necesidad de población, de repoblar ese país. ¿Cómo te adaptaste al frío? ¿Ya lo tienes interiorizado? ¿Ya eres una canadiense más? Es una parte difícil, ¿no? Yo estuve 6 meses en Sí. Toronto y me pareció un lugar espectacular, pero el frío pudo conmigo, ¿sabes? Mi carácter lo mellaron. Sí, bueno, el frío es otra cosa. Bueno, depende de donde quieras vivir en Canadá. La ciudad, yo digo que la más calientica es Vancouver. Vancouver tiene el clima más suave de todo Canadá. Yo sí soy de clima caliente, como soy de Medellín. Después de 18 años, inclusive todavía extraño el sol. Me gusta mucho el sol. Em, pero los veranos son deliciosos, los veranos son muy ricos, pero los inviernos aquí en Vancouver llega por ahí de pronto a -5, pero más que todo es cero grados, es más que todo lluvia, un poco de nieve, pero es gris y oscuro. Y pues sí te pone un poco deprimido a veces, pero no está tan mal como en otras provincias donde la temperatura se baja a -30, -40. Yo sí no podría. Es duro, es Eh, duro. sí, es duro, es duro. Por ejemplo, en Quebec y en Montreal hace tanto frío en invierno que construyeron los centros comerciales y el tren lo tienen bajo la tierra y en invierno la gente se mantiene bajo la tierra, pues se transporta bajo la tierra con el tren y van a los centros comerciales, no tienen que salir, pero sí, estar afuera por mucho tiempo no es ideal en esas temperaturas. Natalia, tú estás trabajando para DNG, lo digo en castellano, en inglés será un DNEG, no sé si así se pronuncia, Le- se pronuncia DINEG, DNEG. Que en su DINEG. página de LinkedIn nos dice que transform the future of storytelling, o sea, es el futuro del contar historias, ¿no? Del storytelling que está tan de moda, pero que es una cosa universal de la historia de los humanos, de esto de contar historias. Eh, Básicamente es una empresa, está bien dicho, que nace en Londres, que tiene actualmente, como nos contabas ya, esta deslocalización y la posibilidad de trabajar en tantos sitios deslocalizados y de ofrecer ventajas tanto fiscales como de los pagos a los trabajadores, hace que vayan creciendo y que se vayan buscando dónde es más potable esa posibilidad de producir. Sí. Nació en Londres, está en Vancouver, en Mumbai, en Los Ángeles, en Chennai, en Montreal, en Chandigarh, en Bangalore, en Toronto, ¿no? Cuéntanos un poco sobre este DNEG, eh, uno de los más potentes en esto, en efectos visuales y en transformación digital, composición digital, perdón.
¿Cómo es una empresa? ¿Es una empresa pequeña, una empresa grande? ¿Cómo es el ambiente más o menos? Cuéntanos. Bueno, sí, cuando yo empecé con DNEG, más que todo DNEG es un corto, el nombre corto. El nombre largo es Double Negative. Ujú. Double negative, lo cual traduce doble negativo. O sea, cuando las películas se hacían en Mm, negativos, ¿no? ok. Bueno, cuando yo empecé con DNEG aquí en Vancouver, apenas estaban empezando. O sea, como tú dices, la compañía nació y creció en Inglaterra por un equipo y unos ejecutivos de Inglaterra. Luego creció y abrió estudio en Vancouver. Más o menos como en el 2015 fue cuando yo me les uní, 15 o 16, algo así. Y apenas estaban empezando, ellos tomaron un estudio que había ya aquí en Vancouver, compraron el espacio que era de Prime Focus, un estudio que se llamaba Prime Focus, y tomaron muchos de los artistas de Prime Focus. Entonces yo cuando me uní ya era un equipo grande, pero era de otra compañía. Entonces hubo como un periodo de transición y ya luego ellos compraron su edificio aquí en Vancouver y de ahí nos pasamos para ese edificio y ya hubieron muchos empleados de Londres que vinieron aquí a, mm, como a crecer el equipo aquí en Vancouver, a enseñarnos cómo hacían las cosas en Londres y todo eso. Luego empezamos a ver que empezaron a abrir en India. Entonces, como que los ejecutivos de Londres hicieron como un pacto o una compraventa y, se emergieron Prime Focus y DNEG en una sola compañía, entonces se volvió mucho más grande. Entonces abrieron en Mumbai. Y luego en Mumbai hicieron un equipo de artistas que solo hacían roto, por ejemplo. Entonces el roto se supone que es un trabajo inicial o donde vienen los estudiantes a primero, la primera parte de la industria donde vienen estudiantes a trabajar es en roto. Y esos trabajos los mandaron para India. Entonces en Mumbai se creó la compañía DNEG y empezaron a hacer solamente roto, pero de poco a poco empezó a crecer y pues ya tienen su equipo grande allá y ya podíamos pasar cosas en 3D y 2D que hacían allá. Y la parte creativa más que todo se hacía en Londres y en Vancouver. Y pues de ahí empezó a crecer y a crecer un poco más. Luego abrieron en Los Ángeles. Los Ángeles más que todo hace cosas pequeñas como para televisión. No hacen muchas películas, es más que todo un equipo pequeño. Luego abrieron en Chennai, en Bangalore, Toronto, Montreal, Mohali, todas esas ciudades. Eh, y pues se fue creciendo y creciendo. Esa fue como la evolución de DNEG. Es una empresa ya totalmente consolidada y grande. Sí, Cuando nos cuentas sobre el tema de roto, ¿nos puedes explicar un poquito más a qué te refieres cuando hablas de roto? Cuando, por ejemplo, tú hiciste en The Think de Roto Artist, ¿qué significa esto? sí, bueno, después de que cuando se terminó las series de Stargate, también volví a buscar trabajo, empleo, y el primer estudio pues que me quería contratar era Image Engine y me querían contratar para la película The Thing, que era una película de terror. Eh, pero en esos tiempos estaba haciendo una transición de televisión a película ya, ya solamente trabajar para películas. Em, entonces, como me contrataron para películas, yo empecé otra vez más o menos como un junior o como una persona apenas empezando y me contratan como roto artist. Entonces, el rotoscopy, roto es corto para describir
rotoscopy. Y bueno, rotoscopy en la parte de 2D es más que todo la creación de ¿cómo se dice? Mats, de la creación de alpha channels, o más que todo, rotoscopy es como decir delinear caracteres o delinear objetos que necesiten ser separados de la parte posterior a la parte inferior de la película o de la escena. Por ejemplo, si hay una escena donde está un tipo corriendo y tienes que poner una explosión atrás, en la parte de atrás, tú tienes que hacer rotoscoping de la persona que está corriendo. O sea, tienes que delinear la persona que está corriendo y separarla, ponerla como en una capa, de tal modo de que tú puedas poner la explosión detrás. Es más que todo sí, una técnica de 2D, por decirlo así. Y pues sí, rotoscopy es como delinear objetos por un tiempo por una animación, o sea, por ciertos planos. O sea, no es solamente un plano, sino varios planos. Sí, está claro. Y luego, bueno, después de esto, ya entraste a las películas, a Twilight, la saga, Sí. Immortals, otra vez como Roto Artist, en Safe House como compositor en Zero Dark 30, en Fast Furious 6 también, en No You See Me, en 2013. ¿Qué hace un compositor digital, básicamente? La primera parte es el delineador de las escenas, y el compositor digital, ¿qué hace? Sí, bueno, el compositor ya se encarga de no solamente separar las capas de la escena, sino que también toma elementos de otros artistas, por ejemplo, el animador, o hay también un modelador. Está el modelador que modela algo en 3D, luego está el animador que lo anima. Luego está el texture artist, el artista de textura, que le pone la textura al modelo. Luego está, hay muchas personas en el proceso de hacer una película, pero también está la persona, por ejemplo, que la ilumina el objeto según la escena. Y ya después de que todas esas personas trabajan en este objeto o en este modelo, me lo pasan a mí como compositora. Y luego mi trabajo es poner el modelo, poner este pedazo de 3D, lo pongo en la escena y tengo que hacer lo que se vea como si fue filmado en la escena el mismo día. O sea, me toca ponerle efectos encima, me toca ponerle grano, me toca ponerlo en capas, ponerlo a interactuar con las personas con las que fueron filmadas en vida real. Esa es la Sí, mezcla, básicamente, de sí, todo. somos los mezcladores, mejor dicho. Claro, la Sí, mezcla final. Pero somos bueno, la mezcla final, sí. o sea, de ti depende la película, lo que se va a ver finalmente. Sí, nosotros somos las últimas personas que tocan la escena. Luego de nosotros se pasan a un editor y el editor la pone pues en secuencia de la película y ya, esa es la película que sale en cine. Y aquí estamos viendo, ya habíamos nombrado un exitazo como Twilight, la saga, Immortal, Safe House, Zero Dark 30, No You See Me, Fast and Furious, que también tuvo mucho éxito a nivel mundial, Elysium, RIP, X-Men, películas que mucha gente conocerá, Maleficent, que es Maléfica en castellano, Drácula Untold, Night in the Museum, también famosa saga, El secreto de Tom, Furious 7, Ujú. Pendulum, y son muchísimas películas, Natalia. ¿Cuánto te tarda más o menos un proyecto de estos? Es decir, The Fight of the Furious, ¿cuánto tiempo te tardó en hacer toda esta mezcla? Porque contarlo me lo cuentas en un minuto, pero montarlo, esto tiene que ser cosa de muchos días de dedicación y trabajo Sí. minucioso. Sí, sí. Un proyecto solo puede durar de 3 meses a un año. O sea, depende de cuándo tú empiezas el proyecto. Si te ponen en el proyecto cuando apenas está empezando,
o si te ponen el proyecto ya cuando ya han trabajado bastante en él y simplemente te traen para ayudar. Entonces, muchos de estos proyectos, como te digo, unos ya habían empezado, otros los empecé desde cero. Los que se empiezan desde cero tienden a tener una duración más o menos de un año, en el que trabajas por un año entero en esa película. En muchos otros también son apenas 6 meses. En los que ya están trabajados, puedes que te unas en el proyecto y solo sean 3 meses, 2 meses de trabajo. Sí. Mucho trabajo y muy minucioso. Bueno, y seguimos revisando tu filmografía. Vemos The Fate and the Furious, La Bella y la Bestia, Beauty and the Beast, The Meg, Men in Black International, Fast and Furious Present. Y aquí ya cambia de compositor. Perdón, se te está cortando. Perdón, repito. Beauty and the Beast, sí. Seguimos viendo que ya hay varias otras películas en las que vemos que cambia y ya no estás como digital compositor, sino como lead compositor. ¿Qué significa eso? ¿Qué hace entonces si el compositor era el mezclador quien ponía la escena para que ya sea editada? ¿Qué hace el lead artist o lead compositor? Bueno, ya después de tener varias experiencias en la industria y ver que ya has avanzado en tu eh, skills, Tus talentos. tus talentos, gracias. Después ya de que avanzas en tus talentos y te vuelves rápida y te vuelves ágil y te vuelves buena, entonces ya los estudios te empiezan a promover. Entonces ya puedes ser un líder de compositora o compositor, un líder, lo que traduce el lead compositor. ¿Y qué hace el lead? Bueno, el lead ya no solamente se encarga de componer los planos, pero el lead también se encarga de ayudar al equipo, o sea, de manejar a las personas, de ayudarles a ellos técnicamente en el trabajo de ellos. De darles un soporte técnico a ellos y más que todo también a las personas que vienen de la industria, que son nuevos, ya te encargas tú de enseñarles, de ser un líder, de ser una persona en la que ya todo el mundo puede hacerle preguntas, puedes buscar soporte y pues sí, tú ya también te encargas de hacer cosas un poco más técnicas en las que tienes que diseñar sistemas de tal forma de que las otras personas puedan trabajar con esos sistemas y, y son como herramientas. Entonces tú empiezas ya como a diseñar herramientas para otros compositores a hacer el trabajo más fácil. Entonces ya es como un nivel más técnico, más difícil, porque ya no es solamente simplemente componer, sino que ya tienes que empezar a pensar en cómo hacer que las otras personas compongan más eficiente, más eficaz. ¿Hay mucha presión ya en este cargo? Sí, claro, porque ya no solamente eres responsable por tus planos, sino que también eres responsable que las otras personas también terminen sus planos a tiempo. Ya. Entonces, tienes que ayudarles, tienes que, como te digo, implementar sistemas para que la gente componga más eficiente, para que no tengan problemas, que todo se vaya como más smooth, más suave y pues el proyecto como en sí salga más rápido y con buena calidad. Bueno, la última que has hecho es Uncharted de este año, ¿no? ¿Y en qué estás trabajando actualmente? Bueno, actualmente acabo de terminar un proyecto como supervisora de compositor. Y este proyecto se llama Extrapolations. Si lo buscas es como un show. Este es un show, no es una película, es un programa con varios episodios y es con artistas como Meryl Streep, Ujú. artistas muy conocidos. Va a ser una serie muy buena. No sé qué tanto pueda decir porque aún no ha salido, Ujú. pero si ves en el internet hay mucha propaganda acerca de la serie ahora. Estaré atento, sin duda, para ver cómo sigue tu carrera y tus trabajos. Y para ir cerrando,
¿Cuál es la proyección? O sea, ¿cuál es tu aspiración en un futuro? ¿Convertirte en una directora, filmar una película? ¿Hacia dónde va ese camino que empezó en el Sí, siempre Instituto de estoy Artes y está buscando. ahora ahí? Sí, siempre sigo el arte, siempre me gusta mucho pintar, me gusta mucho filmar también, hacer historias, me gusta trabajar y colaborar con personas que también crean historias muy buenas y que quieren que se vayan a la imagen, a las películas y a la televisión. Me gusta trabajar con las personas para hacerles para crear ese mundo, para hacerlo realidad. Esa es como la parte individual. En la parte de efectos visuales, sí me gusta seguir con la supervisión. Me gustaría, mi puesto de supervisión es nuevo este año, así que después de ser un lead compositor, me pasaron a supervisor. Quiero tener un poco más experiencia con ese título, y luego ya eventualmente seguir como Visual Effects Supervisor o supervisora de efectos visuales, que ya es como la persona que hace de todo en toda la película. Estoy seguro que lo lograrás. El camino es sólido, el recorrido de películas ya lo vimos, es impresionante. Un Gracias. gran background de artista latinoamericana, de lo cual nos sentimos muy orgullosos. Ya te digo, estaremos pendientes de Muchas los gracias. próximos trabajos en los que estés inmiscuida trabajando desde diversas posiciones, ¿no? Natalia, tus palabras finales. Muchas gracias. Espero que te hayas sentido cómoda en tiempo real, el programa de las industrias creativas de AID Real Time, y tu despedida para la gente que nos ve. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme y por sentarse durante todo este transcurso de mi carrera. Les agradezco mucho su atención y a ti, Pedro, también por llamarme y querer tener esta conversación conmigo. Encantados. A todos ustedes les agradecemos. Ha estado con nosotros Natalia Díaz Orrego desde Vancouver. Ella es de origen paisa, desde Medellín, y trabaja en uno de los grandes estudios de producciones y de efectos visuales en Canadá. A todos ustedes, no se olviden de seguirnos a través de nuestra página web aid-ert.com o a través de nuestras páginas y redes sociales como AID Real Time. Hasta pronto, hasta siempre, y Hasta estaremos luego. pronto con una nueva de tiempo real. Hasta Muchas siempre. gracias. Hasta luego.